En este tutorial vamos a ver una pequeña introducción a los operadores lógicos en Max. Los operadores lógicos comparan dos tipos de datos que les entran y en función de la comparación pues devuelven si es verdad o si no es verdad lo que dicen. Por ejemplo, está el operador igual que. Yo puedo comparar distintas cantidades, por ejemplo 3. Voy a poner un print para ver el resultado. 3 lo puedo comparar con un 3, y con un 5 para ver si son iguales. Primero tiene que llegar la entrada fría, entonces veo si 3 es igual a 3. Si 3 es igual a 3, el resultado es 1 porque es verdadera esta proposición. Sin embargo, como ya he pulsado antes el 3, está aquí almacenado, puedo ver si 5 es igual a 3 y como 5 no es igual a 3, pues tengo un 0. Hay varios de estos operadores, por ejemplo, también está el operador mayor, mayor que, menor, menor que, igual. Para verlos, puedo abrir la ayuda, o bien hago clic secundario y abrir ayuda, o pulso Alt y hago un clic y suelto en el objeto y se abre la ayuda. Y aquí pues podéis ver los operadores de comparación básicos. Mayor, mayor igual, igual. Este sería distinto cuando dos elementos son distintos. Menor o igual que o menor que. Y tenéis las comparaciones más básicas. Puedo tener expresiones más complejas de comparación utilizando pues otras operaciones como y. ¿Vale? Y pues es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Si aquí me llega un 1 y aquí me llega un 1, pues sale un 1. Si cualquiera de los dos es 0, no. Por ejemplo, aquí tenéis la comparación y. Todas las comparaciones lógicas las podemos encontrar y hay un objeto que es muy útil para crear este tipo de expresiones más complicadas, que sería el objeto exp. Me sale error porque no hay una expresión al lado, pero me sirve para abrir la ayuda. Al abrir la ayuda, veis que hay distintos tipos de expresiones. En los operadores, pues me aparecen operadores aritméticos, es decir, yo dentro de la expresión puedo hacer sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, módulos, puedo hacer comparaciones como hemos visto ahora y puedo usar operadores lógicos como el y o el o. Y después se pueden hacer operaciones más complejas como veremos a continuación. Con el objeto expr le puedo añadir la expresión. Si quiero comparar un número entero, pues tengo que poner un $, que esto es para que reconozca que lo que viene a continuación se refiere a valores que le van a entrar. El $, seguido de qué tipo de valor entra, pues una i si es un número entero, una f si fuera decimal, pues una i, y un número que es el número de entrada que es. Aquí voy a coger un número entero por la entrada 1, pues $1. Si $1 es mayor que 0, pues voy a tener un 1. Si no es mayor que 0, pues si es 0 o un número negativo, pues voy a tener un 0. Esta operación es muy básica, sería lo mismo que poner una operación mayor que 0, pero es para empezar a entender esto. Entonces, si esto es un 2, pues vemos que es verdadero. Si es un -2, pues es falso porque es menor que 0. Y yo puedo decirle, por ejemplo, si la entrada 1 es mayor que 0 y la entrada 2 es mayor que 6, cuando se verifiquen las dos cosas va a ser verdadero. Si cualquiera de las dos no se verifica, pues va a ser falso. Entonces, la segunda entrada es esta. Veis que es una entrada fría. Entonces, si aquí llega un 8 que es mayor que 6, esta parte es verdadera. Aquí llega algo que sea mayor que 0, pues por ejemplo un 1, esta es verdadera. Como las dos son verdaderas, sale un 1.
Podéis jugar así con distintos tipos de expresiones lógicas que pueden ser muy útiles, por ejemplo, para hacer música generativa o para controlar pues distintos flujos de datos.